Doctor, muchas gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me voy a sacar un poco las ganas de preguntar tantas cosas que tengo ganas de preguntar, porque siempre te digo, me quedo con muchas ganas de preguntar un montón de cosas que pasan por la infectología. Primero y principal, para que nos ubiquemos, ¿hay infecciones que a nivel mundial hoy dominan la escena, diríamos? ¿Cuáles son las infecciones? Bueno, si uno tiene que hacer un repaso, COVID-19, que muchos piensan que la pandemia ha terminado y no, el virus sigue circulando. El invierno pasado en Estados Unidos y Europa tuvo muchas hospitalizaciones, mucha gente en terapia intensiva, si bien no los números elevados de la pandemia, pero sigue causando muerte y sigue provocando secuelas. Así que creo que COVID-19 debe seguir estando en la agenda de todo del sistema de salud. VIH, dengue, que nos afecta a Latinoamérica, pero también a otras partes del mundo, y la tuberculosis. Así que creo que esos son los mayores problemas de salud pública que nos atraviesan a todos. ¿Qué quedó del COVID? ¿Qué quedó del COVID? Mucho miedo a las vacunas, ¿no? Uno charla frecuentemente con colegas, con pacientes, con amigos, y quedó en el subconsciente, y me toca muchas veces desmistificar todos esos pensamientos con respecto a que la vacuna, tal vez por el corto tiempo o plazo de estudio e investigación, nos aplicaron vacunas que no tenían todas las pruebas o ensayos clínicos. Y esto no es así. Fue una prueba donde todo el sistema científico se aplicó a trabajar exclusivamente en las vacunas de COVID-19, y sin duda que salvaron muchas vidas. En menos de 2 años se aplicaron 14.000 millones de dosis. Nunca en la historia había ocurrido esto. Y de no ser por las vacunas no hubiéramos vuelto a trabajar, muchas personas hubieran muerto y muchas personas hubieran quedado con secuelas. Si no tendríamos las vacunas, seguramente muchos de nosotros tendríamos secuelas a consecuencia del COVID. Así que creo que es una lucha diaria, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que aconsejar a los grupos de riesgo a vacunarse, y siempre ese subconsciente, ¿no? ¿Hubo un antes y un después en el tratamiento de las infecciones tras el COVID? Bueno, me habrás escuchado todos estos días, ¿no? Con respecto a resistencia antimicrobiana. Cuando el COVID irrumpe en el 2020, ante el desconocimiento, todo el mundo empezó a indicar antibióticos junto a la infección por COVID-19, ¿no? Y muchas veces no se necesitaba, y eso realizó un uso indiscriminado de los antibióticos, y aumentó las tasas de resistencias globales a nivel mundial. ¿Por qué medicaban con antibióticos? ¿Qué pensaban que era? Coinfección, o sea, COVID-19 en un paciente inmunocomprometido, un trasplantado, una leucemia, un HIV, artritis reumatoidea, tienen predisposición a cursar sobreinfección bacteriana, o sea, el COVID más una neumonía, más una infección urinaria, más, pero muchas veces solamente era el COVID, ¿no? Así que se utilizó no óptimamente los antimicrobianos. ¿Dónde estabas cuando surgió la noticia del COVID? ¿Qué estabas haciendo? ¿Recordás? Eh, Recuerdo en un enero, ¿no? Caluroso, ¿no? Y desde epidemiología nos hablaban de sensibilizar al sistema de salud con respecto a COVID-19, que algo parecía totalmente lejano, ¿no? Y jamás pensamos que iba a ser de semejante magnitud lo que nos ocurrió a todos. ¿Cuándo dijiste, wow? La cosa... Cuando empecé a ver los datos de Italia, ¿no? De muchas residencias geriátricas en Italia, toda Italia cerrada. Ellos tienen un gran flujo de comunidad china, ¿no? Y se cree que entró por ese lugar el virus, ¿no? A Italia y a Europa, obviamente, ¿no? Esa no la sabía. Bueno, en enero se celebra el Año Nuevo Chino, ¿no? Entonces, mucho flujo de población china de Italia vuelve a China, ¿no? Para el Año Nuevo Chino, y después vuelven en febrero a Italia, ¿no? Y por ahí, esa es una de las hipótesis por donde ingresó a Europa el virus.
Y haciendo un poco de historia, así fue como el murciélago en ese mercado. ¿Eso es así? Los datos son contundentes, ¿no? Todos los trabajos de la Organización Mundial de la Salud y de otros institutos científicos que determinaron filogenéticamente, ¿no? El ADN del virus ancestral, así se llama, el primer virus de COVID-19, con muestras del mercado de Wuhan, ¿no? De esos primeros 8 pacientes que desarrollaron la neumonía. El 8 de diciembre consultaron a esos hospitales en el 2019 y se confirmó, ¿no? Eran todos personas que trabajaban en ese mercado y que tenían contacto con todos estos animales silvestres, así que sin duda que tiene que ver con ese origen, ¿no? En ese mercado. ¿Qué es una zoonosis? Es una zona. Podemos decir, es un virus, el SARS-CoV-2-1, que a través de la mezcla con otros virus podemos decir, de los chanchos, de las aves, de las palomas, tiene una maleabilidad a su ADN que ocasionó que aparezca este nuevo virus, ¿no? El SARS-CoV-2. ¿A dónde iba? Para hacer un poquito de memoria, ¿al pulmón? Inicialmente, ¿O provocaba después una falla multiorgánica? bueno, la gran mayoría de la afectación es un virus respiratorio, o sea que va a los alveolos, produce inflamación, produce edema y luego de esa fase pulmonar en los primeros días empieza lo que se llama fallo multiorgánico, ¿no? Empiezan a fallar otros órganos. Esto, por supuesto, en los grupos de riesgo y en los mayores de 65 años. Contame qué fue de la utilización de la ivermectina. Que se habló mucho de eso, creo que hubo un ensayo, no sé si después hubo una aprobación científica o no. Bueno, el IBERCOR, que fue el ensayo controlado, randomizado, bajo comité de ética que organizó el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Instituto de Cardiología, ¿no? Que fue un trabajo que se hicieron durante, creo que fueron 6 meses, ¿no? Que se fueron enrolando a los pacientes, demostró que la ivermectina no tenía un efecto benéfico o un efecto viricida contra el COVID-19. Y aporta datos al resto de la publicación científica, ¿no? O sea, estuvo bueno hacerlo, pero no dio datos de que hubiera servido, ¿no? ¿Qué fue? O sea, ¿qué es la ivermectina? Expliquémoslo a la gente. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza para parásitos intestinales. ¿Es de uso veterinario o de uso humano? O sea, es de uso veterinario, pero también de uso humano. Ajá. Se usa en parasitosis intestinales como estrongiloides y otros parásitos, ¿no? Como mucinarias o otros que son de nuestra región. Voy a confesarte algo. Yo tomé ivermectina mucho tiempo. Yo no sé si tuve COVID. Nunca me pasó nada, Nunca. Fernando. Es que probablemente si te hacemos una serología, vos tengas anticuerpos, porque gran parte de la población lo tuvo. O sea, ¿vos crees que yo fui asintomático? Sí, exactamente. ¿Pero tuvo que ver algo la ivermectina? No porque la ciencia lo ha demostrado. La ivermectina ni previene ni trata el Mirá que por COVID-19. el laburo que nosotros hicimos, en alguna oportunidad nos habremos descuidado, pues andábamos con barbijo, viste, el periodismo era esencial, la Claro. actividad esencial. Nosotros nunca paramos. Y alguna vez me habrá pasado algo, viste, no te toques los ojos, no te toques la nariz. No, del contacto, estar en un ambiente cerrado, poco ventilado, es el ámbito propicio para contagiarnos. Pero sabemos, del 100%, el 25% tiene síntomas y el 75% cursa oligoasintomático o asintomático, ¿no? Así que es muy probable que tengas anticuerpos contra el virus y nunca hayas tenido síntomas. ¿Qué examen me tengo que hacer si yo necesito saber si tuve o no COVID? Usar anticuerpos en sangre para el virus ancestral de COVID, porque también vas a tener anticuerpos contra la vacuna, no los vacinales o vacunales, sino contra el virus ancestral. Ajá. ¿Hoy está circulando el COVID todavía? Está circulando junto a influenza B. Estamos viviendo epidemias o brotes epidémicos en realidad atípicos, ¿no? Siempre era influenza A, ¿no? La estacional H3N2, y desde octubre que estamos teniendo casos, consulta, no así internación, pero sin mucha consulta de personas por influenza B y por COVID-19. Y por supuesto,
tratados en su casa, con los consejos, las alertas. Sin duda que las vacunas han ayudado mucho a que estemos así. ¿Las vacunas pudieron haber provocado algún daño colateral en las personas? Perdón, yo tengo mi teoría, te la transmito. O es vivencia mía o algo pasó, pero yo coincidentemente empecé a vacunarme contra el COVID y empecé a perder la vista. No sé si tendrá que ver o no. Fui a varios oftalmólogos, algunos me dijeron, y puede ser. Otro dice, no, tiene nada que ver. Y otro dice, También el mito de que las muertes súbitas que están ocurriendo en el mundo tienen que ver con las vacunas. Sin duda que en la humanidad todas las personas pierden la vista, todas las personas tienen muerte súbita y quieren asociarlo a la vacuna, ¿no? Para dar una explicación a eso que ocurre, pero si no hubiera estado la vacuna de COVID, lo mismo hubiera ocurrido. Así que yo creo que tiene que ver con esto, con eventos que suceden en el mundo y que muchas personas intentan atribuir a las vacunas. Sí hay eventos, ¿no?, que están relacionados a la vacuna, dado que el COVID-19 tiene en su estructura molecular la proteína S, la espiga, que esa estructura provoca trombosis. Cuando ingresa el virus, predispone sobre todo trombosis pulmonar, ¿no?, y todo el efecto que produce a nivel pulmonar. La vacuna AstraZeneca tenía incorporada esa proteína S, por eso la vacuna AstraZeneca en personas que tenían predisposición a las trombosis, como trombofilias u otros eventos, ese componente muy parecido al virus ocasionaba esos efectos adversos. sin saber a veces, ¿no? Pero indudablemente que si se infectaban también iban a tener estos eventos de trombosis. O sea, ¿era prueba-error? No, no era prueba de error, sino forma parte del estímulo del sistema inmune. Estos 51 casos en Reino Unido, ¿no?, que fueron a juicio con Claro. respecto a la vacuna AstraZeneca, que se retiró no por ese juicio, sino porque la vacuna AstraZeneca ya no tenía las mutaciones de la Omicron, por eso quedó obsoleta y se la saca del mercado. Yo siempre te escuchaba y decía, alguna vez le voy a preguntar, ¿cuántos de lo original, cuántos, si digo bien, sublinajes tiene hoy el... Bueno, el virus fue Evolucionando, fue mutando. evolucionando, ¿no? ¿Se acuerdan? La Delta, la Manaus, la Beta, bueno, infinidad de linajes hasta que llega la Omicron, y en la Omicron ahí se detienen sublinajes, ¿no? Y tenemos la XBB 5.1, la JB, todos nombres muy complejos, pero que forman parte de la vigilancia mundial, ¿no? Esta vigilancia mundial de que el virus continúe siendo predecible, ¿no? Predecible en el sentido de que las vacunas que tenemos sigan cuidándonos contra esos sublinajes. Así que esa vigilancia ocurre en todo el mundo. Acá en Argentina, nuestro gran Instituto Malbrán, que es el que forma parte junto a laboratorios de Latinoamérica, vigilando que la Omicron siga teniendo esas mutaciones predecibles, ¿no? Algo que siempre me pregunté, siempre creo que charlé así muy por arriba con vos, siempre yo me quedé impresionado con un caso que conocí en el hospital de campaña, una señora de casi 90 años. Transitó todo el COVID y a los 16, 17 días salió caminando por la guardia. Impresionante, porque ¿qué decíamos nosotros? La gente más grande, débil, seguro que iba a quedar en el camino, ¿no? Y sin embargo ella salió caminando. Y hubo un chico que practicaba rugby, que tenía 22 años, y en el noveno o 10º día se murió. Yo creo que te pregunté esto a vos una vez y te repregunto ahora. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay una cuestión de resistencia al virus o un mejor sistema inmunológico o es una cuestión genética? Tienen que ver, sin duda esto no es concluyente, pero sí existe en nuestro genoma ciertos factores de severidad de la enfermedad. Entonces, si vos tenés escrito en tu ADN que vos vas a tener una de mayor severidad con la infección por COVID-19, seguramente vas a tener neumonía, fallo respiratorio, fallo multiorgánico y te vas a morir. Tengas 15 años o tengas 90 años. Eso depende de tu ADN. Del ADN, exactamente. Eso está estudiado, todavía no está concluido, pero si tu ADN dice que no vas a tenerlo, severidad, gravedad, tendrás 100, 90, 15 años y no te va a pasar nada.
¿Y por qué a los chicos no les pasaba nada? Bueno, seguramente hay muchas teorías. Muchos dicen que el COVID-19 en realidad ya circuló antes y no tenía este grado de severidad, entonces había como cierta ya inmunidad. Los niños tienen más tasa de infección por virus respiratorios. La verdad que hay muchas teorías. Pero imagínate que hubiese sido si agarraba a los Sí, pibes. se los cuidó mucho en Argentina, ¿no? Eso es muy bueno. Por ahí, cuando uno mira o cuando uno está constantemente leyendo y estudiando, ¿no? A veces te informás de centros en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Donde han tenido muchos casos pediátricos, ¿no? Pero claro, ellos tienen 500 millones de habitantes, ¿no? Así que, pero sí es así, no hubo tanta afectación. Un ejemplo de esto es el Juan Pablo II, que tuvo pocos internados, ¿no? Por COVID-19. ¿Cuándo llegaste al hospital de campaña? De creado, ¿cuándo fuiste? Vení, Fernando. Bueno, cuando se empezó a crear en mayo, íbamos haciendo las recorridas a todos los equipos de salud que iban a formar parte del equipo, ¿no? Y el primer día, me acuerdo, yo estaba de guardia en el llano esa noche y al otro día se abría el hospital de campaña, así que de ahí nos fuimos con todo el equipo de COVID del llano a trabajar a campaña. ¿Qué te El fue? 9 de julio, fue el 9 de julio, el día que se inaugura, ¿no? Yo me acuerdo porque yo estuve en el desfile del 9 de julio y terminó el desfile y el gobernador cuando terminó acá fue allá a inaugurar el hospital. El hospital, exactamente. Y hizo un acto previo en el hospital llano, donde se entrega Claro, esa mañana. Esa tenés mañana. razón. ¿Cómo fuiste al hospital de campaña? ¿Así, sin saber nada? Ya estábamos muy entrenados ¿Qué en el hacían, hospital Zoom? llano. Hacíamos Zoom todo el tiempo, estudiar todo el tiempo, prepararnos, sobre todo para darle seguridad a nuestros médicos y enfermeros y bioquímicos y kinesiólogos, porque todos tenían miedo, ¿no? De este virus desconocido, tan contagioso, ¿no? Y que había paralizado al mundo, entonces teníamos que dar confianza, así que mostrar templanza, mostrar seguridad, estudiar mucho y bueno, y que los equipos se cohesionen muy bien. ¿Perdiste a alguien en COVID? Muchas personas personales, ¿no? Familiares, ¿no? Mi papá, primos, tíos, ¿Tu papá? mi papá, sí, ese año, el 2020. Siempre recuerdo una entrevista de Pilar Sordo, abril del 2020, y ella decía, este COVID se va a llevar toda una generación. Y cuando lo dijo, sentí algo en mi interior, ¿no? Como que era cierto, ¿no? Y sí, fue así. Muchas personas queridas, amigas, personas de trabajo. Sin duda que a todos nos atravesó personalmente, ¿no? De perder personas sanas o que estaban bien y que han fallecido. ¿Te acordás cuando le colgaban los carteles a los médicos? Que eran los que llevaban la infección a los Claro, edificios. ¿Te acordás lo que fue eso? fue de un día para el otro, ¿no? Sí. O sea, Pero yo entiendo porque tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo nos paraliza y a veces saca cosas de nuestro interior que a veces son de protección. No lo juzgo porque creo que cualquiera de nosotros ante esas situaciones pueden actuar así. ¿cuántas veces tuviste COVID? COVID, dos nada más. No sé si después la cursé asintomático, pero solamente dos. ¿Tenés todas las vacunas? Tengo todas las ¿Que son vacunas, 6 o son 5? 6 y me toca el refuerzo ahora en enero. Así que bueno, se ha transformado como la gripe, ¿no? Es un refuerzo anual de vacuna de COVID-19. Estamos bajos en los niveles de dosis, ¿no? Creo que a la cuarta empieza a caer, si mal no manejo el dato. Lo que tiene que hacer el sistema inmune es constantemente actualizarse con las mutaciones de la Omicron. Entonces, si yo no me vacuno, no le recuerdo a mi organismo, a mi sistema inmune, esas nuevas mutaciones, entonces puedo tener más síntomas, requerir internarme y si estoy dentro de los grupos de riesgo, complicaciones, ¿no? Así que es muy importante. O sea, son 6 dosis de COVID. 6 y ya tenés que ir por la séptima. O sea, aquel que se quedó en la tercera, mal. Que se quedó en la cuarta, mal. Porque hay gente que no se vacunó, gente que Fernando, no se después vacunó. de la tercera, cuarta, y, no, yo no me pongo más. ¿Y qué hago en ese caso?
Vas con tu libretita, quiero la vacuna y te la aplican. ¿Pero qué tengo que completar? ¿Las 6? O sea, No, si vos... es una por año. Ahí, Es una por eso. año. Ahora tenemos la monovalente, Ajá. que es la, no sé si se pueden decir los laboratorios, de Pfizer Sí. o Moderna, que tienen la última mutación de la Omicron. Así que esa es la que tenemos que aplicarnos ahora, que llegó en principios de octubre. Bueno, voy al HIV. Otra de las infecciones, hace poco hablamos de ese tema, tiene que ver con algo que salió allá por los 80 y que no paró de contagiar, porque las cifras siguen elevándose. ¿Qué valores de aquella época comparadas con la actualidad podemos exhibir, diríamos? Bueno, el VIH, ¿no? Como hito, 1983, cuando lo descubre Montaner allá, donde afectaba a pequeñas, a nichos o comunidades en el mundo, ¿no? Comunidades gay, pacientes hemofílicos por las transfusiones, pacientes que eran sometidos a cirugía. Me acuerdo, haitianos también se los relacionaba, sin duda, mucha estigmatización. Y de esa época hasta el 96, que fue la conferencia de Vancouver, donde se descubre que al virus hay que tratarlo con 3 drogas, hay que hacer triterapia, y eso después de recorrer muchos años. La gente se olvida, yo era chico, pero obviamente se olvida que la gente moría por VIH en gran cantidad, ¿no? Desde el 83 hasta el 96, que tuvimos los tratamientos de alta eficacia, la mortalidad del VIH era muy alta. Y siempre me contaban, ¿no? En los subterráneos, en los metros de Nueva York y otras ciudades, ¿no? Mucha gente infectada, así con signos de estigma, ¿no? De baja de peso, y la gente no recuerda eso, ¿no? Así que creo que hay que recordar que el virus del VIH es un virus mortal, que tiene tratamiento y tiene prevención. Y desde esa época, desde el 96, que fue esa conferencia, y a partir de ahí se empezó a tratar, la gente declinó la mortalidad y eso también ayudó a bajar la carga viral global o comunitaria y la gente se empezó a contagiar menos. Pasaron 20 años y el virus, en lugar de ser una meseta, empieza a aumentar en algunas regiones del mundo, ¿no? O sea, Las nuevas tasas de infección. nos adormecimos. Pensamos que el virus no es mortal y entonces como que la sociedad bajó la alerta, ¿no? Por supuesto, Europa, Estados Unidos, que tienen sistemas de salud muy fuertes, tienen muchas campañas de prevención, de tratamiento y lo que hoy denominamos prevención combinada, ¿no? O sea, utilizar el preservativo, utilizar algo que se llama el PrEP o profilaxis preexposición, ¿no? Que es ofrecer a todas las personas que consideran que están en situación de riesgo de infectarse por VIH, de tomar una pastilla todos los días y de esta manera evitar contagiarse, ¿no? Esto del 2015-16 ya está vigente en Estados Unidos, Europa, Asia y aquí en la Argentina desde el año 2022, ¿no? Por una ley que garantiza esta estrategia de prevención combinada. Si yo quiero hacerme de ese medicamento, ¿puedo ir a cualquier dispensario de salud y decir, hola, quiero eso o necesito No, prescribir? por supuesto que es toda una atención, es una atención en infectología, consejería, no solamente dar la medicación, sino que hablar sobre las cuestiones de salud sexual. Pues la gente, ¿sabes por qué te dije eso? Porque el preservativo es de fácil Claro, consecución el y PrEP, es una metodología de prevención. Entiendo que esas drogas, esas pastillas que me decís, si yo sé que voy a tener relaciones con alguien que no estoy seguro si tiene o no tiene el virus, si posee en su humanidad, diríamos, me hago de esta droga preventivamente para tener relaciones y ahí viene la pregunta, ¿sin protección? siempre la consejería de la prevención del uso del O preservativo. sea, a pesar que tomes esa pastilla que puede llegar a protegerte, usa preservativo. Hay una realidad que muchas veces no se explicita, ¿no? Pero, por ejemplo, sistemas de salud como Canadá, donde los servicios de infectología son, creo que deberíamos copiar de esas cosas buenas, complementan el VIH con las hepatitis virales y el consumo problemático de drogas, ¿no? Que es algo que atraviesa todo el mundo. Y existe lo que se llama el chemsex, ¿no? Que son
drogas recreacionales que utilizan los jóvenes para tener horas prolongadas de relaciones sexuales. Y eso obviamente baja la situación de riesgo en las personas y no utilizan preservativos, ¿no? Y esto se da en el mundo, ¿no? Chemsex, si lo buscas en internet, es algo que utilizan los jóvenes y está en todo el mundo, ¿no? Entonces el PrEP viene a meterse ahí para evitar el contagio. Ahora ya existe el DoxyPrep, que es para evitar sífilis, prevención de sífilis. Utilizar un antibiótico, tomarlo, sabes que vas a tener sexo, no sabes si vas a usar preservativo o no. También utilizar doxiciclina se llama. Todo esto está publicado, ¿no?, en la OMS. Son estrategias que utiliza el mundo para prevención, ¿no? La verdad que el mundo después del COVID tiene tanto conocimiento, tanta información que a veces no la llegamos A procesar. ¿no? Es muchísima información. Sigamos con el VIH. ¿Cómo vienen los números? El otro día compartía con vos alguna cifra. En la Argentina, ¿qué? ¿Más de 100.000? 140.000, pero algunos epidemiólogos hablan que hay que multiplicarlo por 3, o sea que habría 500.000 personas. O sea que Y de hay un esos- porcentaje de esos, hipótesis, 150.000, hay un porcentaje que no sabe, El 20%. pero posee el virus. El 20% no lo sabe, por ende no se trata, por ende no se cuida. Montaner, un gran médico argentino, estudió en la UBA, se recibió, hizo clínica y después se fue a vivir a Vancouver, a Canadá. Es una eminencia en la infectología en el mundo, argentino, egresado de la UBA. Y bueno, él toda su carrera se dedicó al VIH, ¿no? Y él en una de sus hipótesis decía, si nosotros tratamos a todas las personas que tienen VIH, la carga viral comunitaria, o sea, la carga viral de ese virus va a disminuir y a estar indetectable y ya no se va a contagiar más y el virus se va a terminar. Pero para eso hay que llegar a todas las personas, ¿no? Hay que diagnosticar a todas para que lo sepan y se traten. Y eso es difícil. Es difícil, porque fíjate, el lunes tuvimos la campaña de prevención y bueno, los residentes y enfermeros iban y preguntaban, ¿no? Quiere hacerse la prueba de VIH y muchas personas no consideraban que estaban en situación de riesgo, ¿no? Tener 65 años, y yo veo a diario en mi consultorio, aunque no lo crean, personas de 70 años con VIH, varones que contagian a su pareja mujer, ¿no? ¿Y esto por qué? Sabemos que desde el año 80, más o menos, tenemos el sildenafil o Viagra, y eso prolonga la actividad sexual en el hombre, ¿no? Y esto hace que tengamos nuevos contagios, 70 hasta 80 años, ¿eh? Y la gente no considera que está en riesgo. Así que íbamos a las personas, no, yo no tengo, ¿por qué me tengo que hacer si no? Bueno, yo creo que en realidad, esto me hago cargo de lo que digo, yo creo que en realidad no es que ellos no consideran que tienen riesgo, yo creo que tienen miedo de recibir el resultado. También. Sí. O sea, no es lo mismo, Fer, vos sabés. No, o sea, pero- hacemos un análisis de sangre y fíjate cómo estoy de hemoglobina, una cosa de esa que decís, tenés que hacer un test de VIH. Porque claro, ahí empezás a hacer el raconto Claro. de un montón de situaciones que viviste donde te das cuenta que no hiciste los deberes. Y dices, ¡wow! ¿Viste? Cuando vos decís, Exacto, sí. Sí, por eso, viste, hay que universalizar el test de VIH, que muchas veces es una barrera, ¿no? Para poder llegar a los diagnósticos. yo siempre digo, o sea, a mí me encanta darle difusión a todo el tema, pero me parece que pasó lo mismo con el preservativo. Che, los preservativos son a demanda. Andate a la maquinita, sacá dos o tres. Se terminaban rompiendo la maquinita, se robaban los preservativos. No hay cultura, lamentablemente. No globalizo a todos ni englobo a todos, pero viste, pasaba eso. Entonces, cuando vos te pones en un gazebo, hola, ¿querés que te haga un test? No quiero. Inconscientemente tal vez estigmatizás. Es decir, diferente si te dicen, che, azúcar. Bueno, ahora en Estados Unidos, hace varios años, ya existen los autotests. Te los comprás. En octubre tuvimos una jornada de campaña justamente de un laboratorio que nos ofrecía estos test, autotest, ¿no? Vos te vas en la intimidad de tu casa, te pinchás, pones la gotita de sangre y ahí ya sabes. Y nadie lo sabe, o sea,
sabés vos y por eso Si consultás sos, al médico. si sos positivo, tenés la obligación de inscribir eso en el sistema sanitario, me imagino. Hay un registro de trazabilidad, diríamos, esa prueba, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo hay muchas estrategias para poder mejorar los diagnósticos. ¿De qué me muero cuando tengo VIH? Uno finalmente, uno puede morir de eventos asociados al virus, así lo denominamos, que tiene que ver con la declinación de tu sistema inmune, ¿no? Morís de infecciones oportunistas, aprovechan la oportunidad que no tenés infecciones y ocasionan muerte. Neumocistis, girovesi, toxoplasma, histoplasmosis, criptococosis, O sea, infinidad de infecciones que en una persona que está sana no le ocurriría nada. pero como tenés tu sistema inmunológico deprimido, ingresan. Ingresa. Y terminás muriendo de eso. Y terminás muriendo de lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, cuando vos empezás a tener esa seguidilla de situaciones que esta que referís, es pues estás atravesando dentro del VIH un periodo, un compartimiento extraño que se llama SIDA. SIDA, exactamente, sí. Que en cada persona es variable. Hay personas que pueden tener 10 años de infección y recién ahí declinar, y otros 5 o 6 meses y morirte por SIDA. Pregunta web respecto del VIH. ¿Cómo es esto de que estás infectado pero no contagiás? ¿O sos positivo y nunca entendí muy bien eso? Es la temática en inglés, bueno, o hagámoslo en español, y es igual ahí, ¿no? Indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué significa? El virus está en tu cuerpo en unos lugares que se llaman reservorios, que son lugares como el cerebro, los ganglios linfáticos, la médula ósea, donde está escondido el virus, y de ahí no sale. Y la medicación que vos tomás inhibe la replicación y mata al virus que está en la sangre. Ese es el virus que puede contagiar, ¿no? A través de las relaciones sexuales, el que está en la sangre, ¿no? Entonces, igual tener una carga viral indetectable, el virus no está en tus secreciones genitales, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cuánto tiempo puede ser indetectable? ¿Depende de tu sistema inmunológico? No, siempre. Si vos tomás la medicación todos los días, vas a estar indetectable siempre. Y eso va a evitar que vos tengas los eventos no asociados al virus. Las personas que tienen VIH tienen más riesgo de diabetes, de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica, de accidente cerebrovascular, de afectación de los huesos. Así que no solamente puedes morir por SIDA, sino en vez de morir a los 90 años, vas a morir seguramente poco antes si no tomas la medicación adecuada. ¿Cuál es la expectativa de vida? Bueno, en países como países nórdicos o Estados Unidos, casi está alcanzando a la población general. Porque una de las hipótesis, personas jóvenes, entre 20 a 40 años, que nunca en su vida hubieran ido a un médico a hacer algún control de colesterol. El paciente VIH va cada 6 meses a su infectólogo a hacerse análisis, a hacerse vacunas, a hacerse controles periódicos. Y generalmente la población joven en ese tiempo nunca va al médico, salvo que tenga algún accidente o algo. Y eso obviamente le genera mejor conciencia de salud. Tiene vacunas para todas las infecciones. Entonces, en estos países está alcanzando niveles casi de la población general. ¿Qué hago si a través de un autoexamen o un examen laboratorio fortuito descubro que tengo VIH? ¿Cómo procedo? Pues primero entiendo que es un golpazo tremendo. Lo primero que decir, me voy a morir. Lo cual, el miedo, ¿no? Sí, el miedo. Claro, si te bloqueas. Si no procedes rápido, seguramente sucederá eso. ¿Qué hago? Creo que lo más conveniente es consultar a tu médico de confianza, ¿no? Tu médico de cabecera, tu médico con el cual tenés esa empatía o ese diálogo, ¿no? Y él seguramente te va a orientar cuáles son los pasos a seguir. Y muchas personas necesitan también acompañamiento de salud mental, ¿no? También porque viene todo esto de la negación. Hay muchas personas que lo saben y lo internalizan y durante años no lo asimilan y no consultan. Me ha pasado muchas veces pacientes que me dicen, yo hace un año que lo sé y hoy tengo la fuerza para venir a la consulta. Desde el momento que me detectan, yo tengo, no sé,
6 meses, 8 meses, o al toque cuando me detectan, yo ya estoy contagiando. ¿Ya estás contagiando? Ajá. O sea, a mí me detectan. Sí. ¿Y yo ya puedo contagiar eso? Sí, sí, porque Claro, pensé que había como un tiempo. uno se contagia y a partir del día 24 a 25 ya empezás a tener carga viral detectable en la sangre. O sea que. Y alta, y altísima, porque en ese momento Claro. el virus se está replicándose de una manera exponencial. Es una fase muy contagiante. Preservativo. Siempre, preservativo siempre. Prevención combinada, vamos a nombrarlo así, porque es lo que se recomienda en el mundo, ¿no? Siempre estas cosas así de solo preservativo hizo que en nuestras regiones la tasa de infección haya subido. Recordame esto de combinada. El uso del PrEP, la profilaxis preexposición, consejería, asesoramiento, que los servicios de salud, no solo de infectología, sino de salud mental, sean más accesibles a las personas, ¿no? Para consultar por estas infecciones de transmisión sexual. ¿Y quiénes se contagian más? Vos me dijiste 70 años. Hay gente de 70 años que dice. No, O por supuesto que la población joven entre 20 a 45 años es donde está el mayor universo de personas que se contagian, pero también en los extremos de la vida, chicos adolescentes, 16, 17 años contagiados. Yo tengo pacientes en seguimiento de esa edad y pacientes, como te decía, ¿no? 70, 80 años. ¿Siempre el 99% de los casos es por relaciones sexuales? 99,9999 porque en realidad las transfusiones son seguras, los trasplantes de órganos son muy controlados, así que, y los accidentes percutáneos en general, un accidente que pueda haber en un hospital siempre tiene la utilización de la profilaxis accidental o ocupacional, ¿no? Y en su momento decían, no, pues comparten agujas, ¿eso ya no más? Bueno, en Estados Unidos, ahora que hay todo un auge de la droga endovenosa, sí. Viste que allá En Filadelfia. ellos minimizan el impacto y les reparten las jeringas y las agujas para evitar justamente eso, no contagiarse hepatitis C, hepatitis B y HIV. Últimas, dengue. Te dejo a vos que desarrolle, a ver. Bueno, antes me gustaría decir unas palabras de Dale. resistencia antimicrobiana. Ah, perdón, dale, esa. Sí, sí, ¿Resistencia? me encanta. Ese tema lo pasé por alto. Dale, terminemos Bueno, con esa. la RAM. Jim O'Neill, un economista del Reino Unido, 2015, la OMS le dice a este economista, tenés que trabajar en este tema de la resistencia antimicrobiana. Y ahí elabora el Plan Mundial de RAM, donde alerta sobre esta resistencia antimicrobiana. 2015, RAM es resistencia antimicrobiana. antimicrobiana. 2015, 700.000 personas morían al año por resistencia antimicrobiana. El COVID aceleró esto y en su plan O'Neill dice que tenemos que hacer esfuerzos aunados todas las naciones. Por eso todas las reuniones del G20 desde el 2015, allá en Colonia, Alemania, todos los años, punto central cuando hablan de salud. Lo mismo pasó ahora en Río de Janeiro, en su punto 28, si ustedes buscan en el documento firmado por las 20 naciones, es un tema principal. Explícame qué es la resistencia antimicrobiana, por qué se produce. Esto tiene que ver con un enfoque de una salud. No existe una sola salud humana, sino que también existe la salud animal y la salud ambiental. Los antimicrobianos no solamente se utilizan en el hombre, se utilizan también en los animales para evitar que se infecten, para promover que crezcan más rápidos. Todo eso se vierte al ambiente, al agua, al ecosistema, y constantemente estamos en contacto, ¿no? Ahora en el mundo se está estudiando las floras silvestres y estamos detectando estos antibióticos. ¿Y eso a dónde va? Va a nuestra mesa todos los domingos e incorporamos estas dosis de antibióticos, ¿no? Y esto va generando una presión de selección. Las bacterias se van volviendo más resistentes. Entonces, ¿cuál es el alerta o la preocupación? ¿No? Que lleguemos en pocos años a no tener antibióticos con qué tratar, y ya está ocurriendo, ¿no? Hoy justamente cuando venía para acá decía, le voy a contar esto, ¿no? En Reino Unido, un británico se va a la India de vacaciones, encuentro con un trabajador sexual, vuelve a Reino Unido, gonorrea, no responde al tratamiento habitual, resistencia antimicrobiana. Tienen que utilizar un antibiótico
imipenem, que se utiliza en terapia intensiva durante 10 días. Así que vos te imaginas, infecciones que habitualmente las tratamos con una sola inyección, tenemos que tratarlas de ese modo. Así que eso estamos haciendo ahora, ¿no? El Programa Provincial de Respuesta a la RAM es un trabajo aunado de todos, del ambiente, de salud humana, salud animal, para prepararnos para esto que se viene, ¿no? No es generar miedo, pero sí generar conciencia, no automedicarnos siempre que tengamos síntomas de alguna infección, consultar al médico y utilizar adecuadamente los antibióticos. Te pongo un ejemplo, me duele la garganta. No, amoxicil ya no me pega, no me hace nada. Dame una claritromicina. De Dame ninguna una manera. acitromicina. Bueno, gracias a que tenemos la ley de RAM, ¿no? 27.680, el 24 de agosto del 2022 se promulgó. Vos para ir a comprar un antibiótico necesitas una receta. Por ende, necesitas haber consultado previamente al médico, ¿no? Así que son todos esfuerzos. Es difícil, ¿no? Es muy amplio el tema, pero Te voy a decir, estamos en la Argentina, ¿se cumplirá eso? la idea es que se cumpla. No tendría números para decirte si se cumplen el 100%, pero ya son barreras que hacen que los antimicrobianos se utilicen menos. No automedicarse. No automedicarnos. Algo que quieras decirme que no te haya preguntado. Bueno, lo de dengue, ¿no? Lo de dengue creo que esta enfermedad, la zoonosis, vino para quedarse en nuestra región, así que tenemos que hacer todo desde la acción comunitaria, la conciencia, ¿no? De eliminar los reservorios, cuidarnos, consultar oportunamente. Eso es lo que siempre decimos de los hospitales, que las personas a veces piensan que el dengue es fiebre, unos Dolor de días y cuerpo. se va. No, hay signos de alerta que tienen que hacernos consultar al médico de cabecera o a la guardia del hospital. Algo que quiero decir, cuando yo tengo dengue por segunda vez, tengo más riesgo de tener mayores síntomas o mayor gravedad por dengue. Así que toda esta temporada 23-24 que tuvimos muchos casos, alertar a la población de consultar. De reinfectarse. Porque te reinfectás y puede ser complicado. Fer, gracias. Muchas gracias por la invitación.